Muy buenas tardes, estudiantes de Administración de la Producción 1. Bienvenidos a una clase más que corresponde a la unidad 5 de el sistema de servucción. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el sistema de servucción que corresponde a la unidad 5 y que es la unidad antepenúltima correspondiente a nuestra asignatura. Vamos a poner un poquito de atención para conocer más a fondo de este tema que es muy importante para todos que sepamos, ¿no? Entonces empezamos hablando de lo que es la servucción y cómo nació este término un poquito raro y un poquito extraño para nosotros, ¿verdad? Es interesante saber que este término fue acuñado en la década de los 80 por docentes galos llamados Eric Langard y Per Eglier. Se considera que se obtiene a partir de la suma de dos palabras, servicio, de la que se usaría el serv, y producción, de la que se emplearía el ucción. Entonces podríamos decir que de aquí partiría el concepto de servucción y lo tenemos como organización de los elementos físicos y humanos en la relación cliente-empresa para la prestación de un servicio. Tenemos un pensamiento donde dice: detrás de cada buen servicio está la servucción. Entonces podemos decir que la servucción de este modo se vincula a la organización de los recursos desde que nace un proyecto hasta que la idea se materializa en la oferta del servicio en cuestión. Puede decirse de este modo que la servucción es el proceso de la producción de un servicio. Entonces tenemos el proceso de servucción, que es producción de un servicio. Tenemos el gráfico ahí, ¿no? Es importante saber que si bien el cliente es el protagonista central de la servucción, no accede al proceso. La servucción surge de la interacción entre el personal, el cliente y el soporte material. Como tenemos oficinas, computadoras, etc., que permiten concretar la relación de servicio. El objetivo es optimizar la gestión de los recursos para las diferentes interacciones posibles sean satisfactorias. Se espera que a través de una adecuada servucción la experiencia de los clientes mejore y por lo tanto se incremente el nivel de satisfacción de estos. Por eso es imprescindible analizar cada etapa del proceso. Podemos observar en esta gráfica que tenemos la estrategia, ella va ligada al talento humano, procesos, organización interna, soporte físico. Todos estos elementos crean o pasan al servicio y por lo tanto
están ligados también al cliente. En concreto, los profesionales en materia de seducción establecen que son 3 los principales ejes sobre los que se asienta este proceso que nos ocupa. El soporte físico, que vendría a ser todo el conjunto de elementos materiales que se utilizan en pro de conseguir que el servicio se ofrezca en las mejores condiciones y con la mayor calidad posible. En concreto, este citado soporte se puede clasificar en 2 grupos claramente delimitados: los recursos que se emplean para poder presentar y ofrecer el servicio y los que se usan para llevar a cabo el servicio en sí. Como podemos observar en el gráfico que tenemos muchos materiales, ¿verdad?, para hacer posible el proceso o el sistema de seducción. Todos los elementos materiales que vemos en este ejemplo en un restaurante, podemos observar que son elementos materiales y son ejemplos de soporte físico que intervienen en nuestro proceso de seducción. El siguiente elemento se llama el personal de contacto, que es el que tiene como clara misión ofrecer al cliente la mejor atención posible. Como podemos observar en la gráfica, tenemos el ejemplo de un botones de un hotel, ¿no?, que está trabajando muy duro para darle la mejor atención posible al cliente, aún a costa de su esfuerzo físico, como lo vemos en el gráfico. El siguiente elemento es el cliente. Obviamente no puede existir un servicio sin cliente. Esto sería imposible. Entonces, el cliente es pieza fundamental del proceso, en tanto y en cuanto se puede considerar que sin él no existe, no hay servicio. Y como vemos en la gráfica, tenemos a un cliente satisfecho, un cliente feliz que está recibiendo su servicio, y él pues se encuentra, en este caso pues la señora se encuentra muy contenta con lo que ha adquirido y con la atención que ha recibido, ¿no? Entonces, luego de haber visto a estos elementos, estos 3 podemos decir que son elementos visibles que forman parte del procedimiento de seducción que nos ocupa. No obstante, luego hay otros que no son visibles, como son el servicio en sí y el sistema de organización interna, que no es visto por el cliente, pero que juega un papel fundamental para la conformación de aquel. Podemos observar en este mapa conceptual los elementos de la seducción. Tenemos el sistema de organización interna, que es el soporte físico, y el personal de contacto que van al servicio. Luego pues se traslada
al cliente o a los demás clientes. Para entenderlo de una manera más sencilla, vamos a poner un ejemplo. Tomemos el caso de una persona que acude a una agencia de viajes con la intención de contratar un paquete turístico para recorrer México. El cliente tendrá contacto con el empleado de la agencia, pero la seducción comienza mucho antes. Este empleado deberá contar con un equipo informático que le permita consultar las plazas disponibles de cada paquete y registrar la eventual reserva, además de necesitar folletería para entregar al cliente. La oficina de la agencia, por otra parte, tiene que resultar confortable para el cliente. Todos estos factores inciden en la satisfacción del consumidor del servicio. Es decir, que no solamente lo que vemos es lo que está dentro del servicio, sino también lo que no vemos son elementos que suman al servicio que nos ofrecen cuando vamos a adquirir un producto o un servicio. Una de las principales diferencias entre la fabricación de un producto, la cual simplemente denominamos producción, y la de un servicio, o sea, seducción, que es la primera, es un proceso que concluye necesariamente antes de que el cliente adquiera el producto. Esto también se aplica en los casos en lo que este sea un material que se compra para producir otra cosa. Por ejemplo, si bien uno compra harina para elaborar un alimento, el producto en sí, o sea, la harina empaquetada, se finaliza antes de su comercialización. El concepto de seducción es necesario, por lo tanto, en parte para que se comprenda esta diferencia fundamental entre los servicios y los productos. Cuando una persona se dirige a una agencia de viajes, para continuar con el ejemplo anterior, se encuentra que en medio de este proceso, y esto es necesario para que pueda recibir una atención adecuada por parte del empleado, así como respuestas satisfactorias a consultas y ofertas correspondientes a un plan de fidelización, por ejemplo. Pero aún falta una parte muy importante de la seducción, siendo el viaje el punto más importante. Todas las experiencias que el cliente atraviesa desde que entra en la oficina hasta que concluye su consumición del paquete turístico forman parte de la seducción, ya que hasta último momento deberá tratar con el personal de la compañía y hacer uso de las instalaciones que ésta le ofrece, así como las comodidades de las promociones que reciba. Recién cuando se termina el vínculo entre ambas partes, es posible juzgar la seducción
y esto puede tomar varios días o meses según el caso. Aquí tenemos otra diferencia básica entre producción y servucción: el tiempo que un consumidor necesita para poder apreciar y juzgarlas. Si bien en ambos casos existe un periodo previo a la primera toma de contacto, los productos suelen tener menos profundidad que los servicios, aunque en la actualidad ambos conceptos no son tan fáciles de distinguir. Este último punto es evidente con los teléfonos móviles, que combinan una parte acabada antes de la compra, el aparato, y otra que evoluciona y cambia constantemente, los servicios a los cuales permite acceder. Aquí podemos apreciar un cuadro donde se encuentra la fabricación de productos y donde se encuentra la fabricación de servicios. Entonces tenemos que para un producto, para la fabricación de un producto, tenemos que el producto es un bien tangible, ¿no? Y en cambio el servicio es un producto intangible. Se necesita para su fabricación la interacción de materias primas, manos de obra, como son maquinaria, edificios, otros insumos. Esto es para la fabricación de un producto. En cambio, para la fabricación de un servicio, interactúan personal de contacto con el cliente y un soporte físico. Para la fabricación de un producto, la interacción es planeada con precisión estándar de calidad deseados. Se sabe al producto que desea obtener y las cantidades. Se prevé la capacidad y el equipamiento para bajar el producto con los mínimos costos. Aplicación constante y rigurosa del enfoque de sistemas. Para la fabricación de un servicio se trata de un sistema con todo el rigor necesario desde la concepción y puesta en funcionamiento para que el servicio sea de calidad. En la fabricación del producto, para ponerlo a disposición del cliente, es necesario venderlo. Para la fabricación de un servicio, si no hay cliente, no hay servicio. Cliente, producción, productor y consumidor. Para la fabricación de productos puede almacenarse. Para la fabricación de un servicio no puede almacenarse. Producción es igual a consumo. Es necesario contar con capital igual a saber más hacer y tiempo. Entonces tenemos las diferencias entre fabricar un producto o fabricar un servicio. A continuación tenemos un mapa conceptual de lo que es la servucción, para tener más claro en un resumen, ¿no? Entonces tenemos que la servucción es un término propuesto por dos profesores franceses que son Aiglier y Languiart,
para designar un proceso de producción de un servicio que tiene elementos visibles que son cliente, que es consumidor implicado en la fabricación del servicio. Tenemos al servicio, que es resultado del sistema generado por la interacción de todos los elementos. Tenemos el personal de contacto, empleados que se encuentran en contacto directo con el cliente. Tenemos el soporte físico, elemento material necesario para la producción del servicio del que se servirá el personal de contacto, el cliente o ambos. Luego tenemos los no visibles, que son el sistema de organización interna, que constituye todas las funciones de toda la empresa necesaria para la realización del servicio. Y otros clientes, varios clientes a la vez, que interactúan de diversos modos entre sí y con el personal de contacto. Entonces, este podría ser o es un mapa conceptual de todo lo que hemos hablado de la servucción y los elementos que componen el proceso o el sistema de servucción. Vamos a ver un poquito más sobre la servucción en un video un poco rápido para que ustedes entiendan. Ponemos atención. Hola, bienvenidos a este nuevo video de su curso Gestión de Procesos de Bienes y Servicios. Hoy hablaremos acerca de la servucción como una herramienta de gestión. Para iniciar, diremos que la prestación de servicios debe ser concebida como una servucción y ser vista como una fábrica en todas las consecuencias que van ligadas a ello. Dentro del esquema del proceso productivo de un servicio se encuentra, primero que todo, las entradas. Dentro de ellas encontramos los materiales, el personal de contacto, el soporte físico y el cliente. Cuando hablamos de materiales, si estamos hablando de un proceso de prestación de un servicio, es todo lo que se refiere a aquellos materiales o materia prima directamente relacionada con la elaboración del servicio que se va a prestar. Es decir, que si estamos hablando de un restaurante, pues hablaremos de todos los alimentos necesarios para poder prestar o preparar el alimento que se va a servir. Personal de contacto. Cuando hablamos del personal de contacto, estamos hablando del talento humano, de las personas involucradas directamente con la prestación del servicio hacia el cliente. El soporte físico es toda la infraestructura y todo lo que se refiere al material disponible para la prestación de ese servicio. Es decir, que si estamos hablando de un hotel, pues estaríamos hablando de la infraestructura del edificio, de los muebles como tal, que se encuentran disponibles para prestar el servicio de hospedaje a los clientes. Y por último, y el más importante de todos, el cliente, que es quien finalmente consume ese servicio que la empresa está entregando. El segundo es el proceso. Siendo el cliente el productor y consumidor del servicio, es preciso diseñar el proceso productivo desde lo que el cliente espera recibir para establecer los roles de las partes que conforman el sistema de servucción. Es decir, que se debe tener en cuenta en el momento en el cual se diseña ese proceso cuáles son realmente las expectativas del cliente, qué es lo que quiere el cliente, hacer la debida investigación y el debido análisis para poder llegar a un servicio perfecto.
salida. Finalmente lo que encontramos es el cliente con el servicio ya consumido, es decir, el cliente satisfecho. Ese cliente, después de haber consumido en el restaurante el alimento, o cuando el cliente sale del hotel luego de haber estado 1, 2, 3 o 5 noches hospedándose en ese hotel y teniendo como tal el servicio del hospedaje. Gestión del sistema de seducción. Esto se refiere a la revisión del funcionamiento de los procesos. ¿Cuáles son esos aspectos que se deben tener en cuenta? Primero, las exigencias del cliente, el análisis de las brechas entre las exigencias y las percepciones del cliente. Cuando hablamos de las brechas, nos estamos refiriendo o se refiere a esa distancia que se encuentra realmente entre esa exigencia y esa percepción de lo que el cliente quiere. Entonces allí es cuando la empresa entra a hacer el análisis y a definir claramente la entrega de valor, la entrega de servicios con valor agregado al cliente, para que realmente lo que el cliente reciba sea con un valor adicional percibido por él. El segundo es el diagnóstico interno de la organización, en donde se realiza un contraste de las expectativas del cliente con lo que la empresa cree que él espera, como ya bien lo acabamos de mencionar. Entonces se refiere al análisis con respecto a lo que el cliente está deseando y qué es lo que la empresa va a ofrecer de valor agregado y de valor adicional para que el cliente se sienta con una satisfacción completa al consumir el servicio. El tercero es el diseño de la seducción actual. En este diseño de procesos actuales se analiza el valor agregado en cada uno de los procesos para de esta manera poder reducir esas brechas que veníamos mencionando, en las cuales se han identificado previamente y pueden llegar a ser que el cliente perciba un valor menor. Entonces, al analizar ese valor agregado en cada uno de los procesos, estamos consiguiendo que el cliente perciba y reciba más de lo que espera. Cuarto, es la reingeniería de la seducción. Allí lo que se busca es la alineación entre el objetivo y la misión de la organización. Y por último, pues las expectativas del cliente, lo cual conduce a rediseñar el proceso de seducción desde la identificación del servicio global, que es realmente en términos globales lo que se va a prestar a los consumidores, el servicio base, cuáles son esos servicios periféricos, cuáles son los servicios que se derivan del servicio que presta la organización, cuáles son los servicios de apoyo necesarios y por último los servicios suplementarios que se van a prestar dentro del proceso del servicio. Entonces, finalmente podemos decir que seducción es la organización sistemática y coherente de todos los elementos físicos y humanos de la relación cliente-empresa necesaria para la realización de una prestación de servicio, cuyas características comerciales y niveles de calidad han sido previamente determinadas. Luego de haber visto este video, vamos a hablar de las relaciones entre los elementos. Y habíamos dicho que todos los elementos de la seducción están interrelacionados con relaciones recíprocas y bidireccionales. Derivado de esto tenemos las relaciones primarias, que son las que vinculan a los elementos de la empresa, del servicio con el mercado, con los clientes. Luego tenemos las relaciones internas, que son las que unen a la parte visible de la empresa con la parte invisible. Tenemos las relaciones de concomitancia, que
son las que se establecen entre los clientes. Estos son los 3 tipos de relaciones que se dan entre los elementos de la seducción. Luego tenemos las implicaciones gerenciales del sistema de seducción. Como primera tenemos la implicación gerencial. Esta se refiere a la necesidad de concebir con rigor la seducción en base al principio de la satisfacción del cliente y con la idea de que el diseño de un servicio requiere tanto o más precisión que la de un producto, porque debemos tomar en cuenta que si bien al realizar un producto, si este por A o B motivo nos sale mal, lo podemos volver a hacer de cualquier u otro modo. Pero si en un servicio que ofrezcamos a nuestro cliente lo hacemos de una manera negativa o una manera equívoca, el cliente simplemente no regresa más y perdemos a nuestro cliente, que es la parte fundamental en el servicio que estamos ofreciendo o proporcionando, ¿no? Entonces esa sería la implicación a la que nos referimos, que requiere más precisión un servicio que la misma elaboración de un producto. Hay que partir de una definición muy clara de las características del servicio y de las restricciones económicas. Luego hay que identificar los elementos necesarios para la realización del servicio y tomar decisiones sobre el o los segmentos de clientela buscada. Y finalmente hay que diseñar las relaciones entre esos elementos para poder obtener el resultado deseado. En los servicios es muy importante la gestión de los flujos, especialmente de los flujos de clientes, como adecuar la capacidad de la demanda o la demanda de la capacidad. Por ejemplo, tratando de aplanar las curvas para optimizar el uso de los factores y mejorar la calidad de las prestaciones. En un sistema de seducción, la calidad debe evaluarse tanto en lo referente al servicio en sí como a los elementos de la seducción, como al proceso, o sea, al conjunto de las interacciones necesarias para que el servicio se produzca. Arnoletto, 2007. Tenemos la gestión de la participación del cliente. La participación del cliente en la realización del servicio tiene una justificación económica. En alguna medida abarata los costos, ya que se hace trabajar al cliente en un tipo de actividad donde los gastos del personal suelen representar aproximadamente el 50% de la cuenta de explotación y tiene una justificación de marketing, porque se supone que la participación acrecienta la autonomía del cliente, reduce sus incertidumbres y en general crea un ambiente comercial más propicio.
Esto depende naturalmente de los rasgos culturales que influencian las interacciones entre los clientes y el personal de contacto. También depende del tipo de actividad. Muchas de las veces lleva tiempo y esfuerzo convencer a los clientes de las ventajas de participar, como ocurre por ejemplo con los cajeros automáticos en los bancos. La participación del cliente también está influida por su grado de fidelización a una marca o empresa y por la medida en que el cliente domina el proceso. Visitas autoguiadas a museos, hoteles de lujo, o es dominado por él, como la cirugía hospitalaria, talleres de reparaciones de automóviles. La participación del cliente puede ser física, como en autoservicios, intelectual, como manipular una tecnología sofisticada, o afectiva, convicción de su legitimidad. La gestión del personal de contacto. Una servucción exige definir con precisión los elementos que intervendrán, entre ellos el personal de contacto, cuya cantidad, perfil profesional, tareas y presentación física dependerán del servicio a ofrecer, su nivel, etc. Se debe definir también el estilo de comportamiento que se considera conveniente al caso, las tareas a cumplir y las áreas de autonomía decisional, tema crítico porque el personal de contacto personifica a la empresa ante los ojos del cliente. El cliente quiere obtener el mejor servicio de acuerdo a su valoración subjetiva, el menor coste posible, y además quiere ser reconocido, tratado y con consideración, respeto y con rapidez. Tenemos la gestión del soporte físico. El soporte físico del servicio, generalmente diseñado por técnicos especializados, arquitectos, ingenieros, es a la vez una vidriera y una herramienta. En el primer aspecto cumple la función de crear el ambiente adecuado para la prestación del servicio, que a la vez lo anuncia al público general. En el segundo aspecto facilita la creación del servicio mediante funciones técnicas que convierten insumos, elementos materiales y virtuales, mano de obra en exhumos, clientes servidos y, si es posible, satisfechos. Es fundamental también la gestión de la capacidad, simplificando al máximo posible el servicio, buscando regularizar los flujos, en especial el de los clientes, y optimizando la utilización de los recursos disponibles en materia de personal, espacio y soporte físico. Este último es factor fundamental de la regulación de la calidad de la prestación,
lo que destaca la importancia de su correcto mantenimiento. Para entender el proceso de seducción podemos aplicar mapas de procesos donde nos podemos dar cuenta sobre los servicios y lo que hay detrás de ellos. Tenemos a continuación áreas de un hotel con diferentes procesos. Para intentar agrupar el conjunto de procesos que se ejecutan en cualquier empresa, se suelen usar mapas de procesos. En el ejemplo tenemos recepción, donde están las reservas de alojamiento, la información, situación de habitaciones, cobro de facturas. Tenemos la conserjería, que es la atención de huéspedes, transporte de equipaje, control de entrega de llaves de habitaciones, distribuye la correspondencia. Seguimos con el servicio de restaurante, el servicio de comedor, confecciones de menú, servicios de bar, compra de alimentos y utensilios. Tenemos el servicio de lavandería, donde está la limpieza de habitaciones, servicio a clientes, limpieza y decoración del hotel, control de existencias de ropa y utensilios de habitaciones. Tenemos mantenimiento, lo que se refiere a mantenimiento y reparación de dependencias, instalaciones y máquinas. Y finalmente otros servicios, como son servicio médico, garage, gimnasio, seguridad, discoteca, entre otros. Entonces este es un mapa, ¿no?, que nos puede indicar los servicios que tenemos en un hotel, por ejemplo. Tenemos un ejemplo de un flujograma, una herramienta para los procesos. Inicia con el cliente que entra al restaurante y pide una mesa. La mesa disponible. Si no, la recepcionista da el turno y lleva al cliente hacia el bar. Si el recepcionista lleva al cliente a la mesa, el cliente espera en el bar el turno para su mesa. El cliente analiza el menú y hace el pedido. Acá tenemos el maitre, registra y ordena el pedido. El cocinero prepara el pedido. El mozo sirve al cliente. El cliente come la comida y pide la cuenta. El maitre emite el documento interno, comanda. Tenemos la caja, emite la boleta o la factura y el cliente paga la cuenta, y este sería el fin del flujograma. Es una herramienta para los procesos, ¿no? Entonces hemos visto que una parte fundamental es el mapa de procesos, su elaboración, que es muy importante dentro de un servicio. Vamos a ver un video sobre el mapa de procesos para tener este tema un poquito más claro. Buenas noches. Hoy les indicaré los fundamentos generales para la elaboración y realización de un mapa de procesos. Para iniciar, definamos qué es un proceso. Este es un conjunto de actividades y recursos interrelacionados que transforman elementos de entrada en elementos de salida, aportando valor añadido para el cliente o usuario. Ahora bien, ya teniendo en cuenta el fundamento de un proceso, el mapa de procesos proporciona una perspectiva global local, obligando a posicionar cada proceso respecto a la cadena de valor. Al mismo tiempo,
relaciona el propósito de la organización con los procesos que lo gestionan, utilizándose también como herramienta de consenso y aprendizaje. Para elaborar el mapa de procesos se sigue una metodología sencilla que parte de la misión y la visión de la unidad o servicio, de los clientes o usuarios y de las necesidades y expectativas de los mismos. Estos los dividimos en procesos estratégicos, misionales y de apoyo. Procesos estratégicos. Se les llaman así ya que mediante estos procesos una organización desarrolla sus estrategias y define su política y sus objetivos. Algunos ejemplos de procesos estratégicos son la alta dirección, la gerencia o bien en su caso se le llama planeación del sistema de gestión o control de gestión. Generalmente este macroproceso se realiza en la parte de arriba de un mapa de procesos, como lo vemos en la gráfica. El segundo es procesos misionales o cadena de valor. Estos son denominados operativos y son propios de la actividad económica de la empresa. Se llaman así porque están construidos de acuerdo a la misión de la organización. Son los procesos razón de ser de la organización, los que generalmente hacen que la organización exista y generen el capital en dinero o especie de la empresa. Algunos ejemplos de procesos misionales son ventas, gestión comercial, producción, almacenamiento, distribución y entrega. Se realiza en la parte media de un mapa de procesos. Y el tercero, pero no menos importante, procesos de apoyo. Son los que proporcionan los medios o recursos y el apoyo necesario para que los procesos se puedan llevar a cabo. Se definen de apoyo porque son los que soportan a los demás procesos. Algunos ejemplos de estos son compras, mantenimiento, recursos humanos, sistemas o administración de la información. Generalmente se realizan en la parte inferior de un mapa de procesos y que son de vital importancia para cualquier organización. Mediante una transformación se genera un elemento de salida o resultado. En este caso tenemos la satisfacción del cliente. Cabe recordar que se deben determinar, identificar y llevar una secuencia lógica de cada uno de los procesos para que así las responsabilidades se identifiquen y se realicen las labores específicas que hacen que una organización opere. Bueno, creo que ya hemos entendido de forma rápida y concisa cómo se desarrolla un mapa de procesos de cualquier organización. Si tienes en cuenta estos parámetros que acabo de indicar, será muy fácil su elaboración. De otra forma, será muy complicado y no sabrás en dónde organizar toda esa información. Finalizo agradeciendo la atención que me han prestado. Entonces, hasta aquí hemos finalizado la unidad 5 en lo que nos compete con la servucción. Muy bien, chicos, entonces muy agradecida una vez más por la atención prestada y nos veremos en la última transmisión, que es la unidad 6, que es el último tema de nuestra asignatura. Muchas gracias, una buena tarde.